Bueno, hola, hola, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? Bueno, hoy voy a grabar desde un rincón bastante cómodo de mi casa con esta cabellera, pero lo importante es que hoy vamos a hablar principalmente de un tema bastante común en esta época en la que estamos todos, ¿sí? Principalmente por lo que es el aislamiento, la cuarentena, ¿sí? Entonces prácticamente casi el 90% de los individuos hoy día están sufriendo de lo que es el estrés, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito de lo que es principalmente esta palabra. Parece tan fácil poder definirlo, pero a la hora de hablar un poquito se van a dar cuenta la profundidad del tema, ¿sí? Cuando hablamos de estrés, principalmente tenemos que saber que si existe estrés, quiere decir que hay un factor que predispone a eso. De ahí podemos hablar acerca de aquellos factores, como les digo, que predisponen principalmente cuáles pueden ser el estrés laboral, ¿sí? La tensión laboral, donde el ambiente donde el paciente está, y el paciente podemos ser nosotros mismos, ¿sí? Hablamos en general. Bueno, normalmente cuando hablamos de factores predisponentes hablamos de un sinfín de factores que hacen que ocurra estrés o que aumente el estrés, ¿sí? Entonces, normalmente, ¿cómo se presenta el estrés en una persona? Principalmente se presenta a través de la ansiedad, paciente que se encuentra ansioso, principalmente cuando hablamos de ansiedad podemos hacer relación al consumo excesivo de alimentos, principalmente la ansiedad va relacionada a lo que es el consumo de carbohidratos o prácticamente todo lo que tenga que ver con carbohidratos o en cuanto a dulces, ¿sí? Normalmente una persona que está bajo estrés se encuentra ansioso y a la hora de presentarse con una ansiedad descontrolada comienza a consumir alimentos, ¿sí? Normalmente esos alimentos son que predominan principalmente carbohidratos, consumo de pastas o dulces, ¿sí? Ahora, vamos a hablar un poquito también a lo largo de este tema, cuáles serían esos alimentos que ayuden a bajar el estrés, ¿sí? Entonces, normalmente el estrés se presenta de una forma, mejor dicho, el estrés se presenta en forma de ansiedad, ¿sí? Paciente ansioso normalmente se encuentra estresado. De ahí es que se busca la causa de ese factor, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estrés, normalmente es un sentimiento, el estrés es un sentimiento. Ahora, ¿cómo se presenta eso? Es un sentimiento con tensión física, el paciente se encuentra estresado, prácticamente no, presentan las molestias musculares, aparece lo que es el estirón de cuello, el paciente se encuentra con dolor de cabeza, cefalea continua, prácticamente el paciente refiere que hay un dolor muscular generalizado, no sabe definir dónde aparece o dónde existe ese dolor principalmente. Entonces, normalmente, como les digo, el paciente no sabe definir dónde está esa molestia actualmente. El paciente refiere que hay dolor muscular generalizado, pero a la hora de hablar de dolor muscular generalizado, debemos de saber dónde predomina más ese dolor o cuál fue la causa de ese dolor, ¿sí? Cuando hablamos de un dolor muscular, pueden existir muchas causas, siempre y cuando descartemos la parte traumática, un paciente que se haya accidentado, por ejemplo, con justa razón va a presentar dolor muscular. Ahora, si viene un paciente a consultorio y refiere que no tuvo accidente, por lo tanto no hay un factor común como es el dolor muscular postraumático. Paciente no realizó actividades físicas intensas o paciente no realizó ningún tipo de ejercicio intenso. No hay, a donde quiero llegar es que el dolor prácticamente no se relaciona a algo específico. El paciente no sabe referir dónde existe ese dolor, pero el dolor está, ¿sí? El paciente consume medicamentos, analgésicos, antiinflamatorios, nunca pasa el dolor para el paciente. Puede ser un dolor real o no. Entonces, de ahí la importancia de saber hacer las preguntas directas para el paciente, las preguntas indirectas. Creo que ya hablamos sobre este tema, sobre las preguntas directas e indirectas. Entonces va a estar bueno también que ustedes sepan cómo preguntarle al paciente realmente si ese dolor
está presente o no, ¿sí? Porque puede estar la parte psicológica también, ¿sí? Normalmente, como les decía, el estrés es un sentimiento, ¿sí? Puede ser física o emocional. Un paciente puede estar agotado prácticamente psicológicamente hablando, ¿sí? El paciente está emocionalmente mal. Al hablar de emocionalmente mal, podemos decir que el paciente está bajo estrés, ¿sí? Paciente que terminó con su pareja o cortó una relación de varios años, paciente que presenta en su entorno laboral mucha tensión, mucha carga laboral, horas que cumplir. Por ejemplo, un médico que realiza guardias. Normalmente el médico se recomienda que no sean las 24 horas de guardia o las 36 horas de guardia. Entonces son muchas horas donde el paciente estuvo constantemente bajo estrés y a la larga eso da repercusiones con la salud, ¿sí? Entonces, un sinfín de explicaciones en cuanto a lo emocionalmente hablando, ¿está bien? Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir frustrado, furioso o nervioso. Paciente, como les digo, de repente terminó con su pareja, acabó una relación de años, paciente se siente culpable de la relación, de haber acabado con la relación. eh, Prácticamente, ¿qué es lo que genera eso? Con el tiempo, genera, va generando frustración, nerviosismo, rabia contra sí mismo. Entonces, durante todo ese tiempo que ocurre este proceso, va generando el paciente estrés y mayor carga en cuanto al estrés. Entonces, es importante saber, como les digo, y les recalco la importancia de saber preguntar al paciente eh, si realmente está bajo estrés o no, o si hay realmente una molestia en cuanto a la salud, si hay algo presente, una patología presente, ¿sí? El estrés es la reacción de su cuerpo en desafío o demanda. En pequeños episodios el estrés puede ser positivo o puede ser negativo, ¿sí? ¿En qué casos puede ser negativo? Cuando peligra la vida del paciente. Siente que está bajo estrés. Normalmente, si va a haber peligro, hablamos del suicidio, por ejemplo. Entonces, si es positivo, el paciente se encuentra hiperactivo, ansioso por acabar un trabajo en especial, digamos, una actividad en especial. eh, entonces, hay dos tipos principales en cuanto al estrés, aquel que apeligra la vida y aquel que se encuentra de forma positiva. Entonces, es importante también saber diferenciarlo, ¿sí? Normalmente cuando el estrés ya pasa su tiempo, como les digo, durante todo este proceso, el estrés va acumulándose, va generando dolores extras, aparte del dolor muscular, como les digo, puede aparecer la cefalea, que es el dolor de cabeza, puede aparecer tensión muscular, calambres y otros síntomas que van añadiéndose y haciendo referencia a lo que es el estrés, que a la larga esto va generando daños a la salud. Entonces, un estrés generalizado de largo o de un tiempo ya prolongado normalmente puede generar ya daños en la salud normalmente. Hay dos tipos principales de estrés, ¿sí? Cuando hablamos de tipos principales tenemos que saber clasificar. Hay un estrés agudo o un estrés crónico. Aquel estrés agudo al cual hacemos referencia es aquel de corto plazo. Uno se siente bajo estrés, bajo tensión en el trabajo, una actividad que debe ser entregada aquí a 24 horas, el paciente se siente hiperactivo, realiza, prácticamente no duerme o consume muchos alimentos, todas las consecuencias que pueda generar ese estrés. Entregó su trabajo, pasó el estrés, el paciente se siente relajado, vuelve a su normalidad. Entonces podemos hablar de un estrés agudo, corto plazo, durante el tiempo que dure nada más, siempre y cuando el tiempo sea corto, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de un estrés crónico, si decimos, normalmente el periodo ya es mucho más largo, mucho más prolongado, que a su vez esto como consecuencia genera daños, ¿sí? Y ya pueden aparecer realmente los daños a la salud, repercusión por estrés le podemos llamar a eso, ¿sí? Como les dije, las complicaciones ya que pueda generar, ¿sí? Normalmente, si esto no se llega a un tratamiento, no se llega a una solución en cuanto al problema rápido, entonces esto mismo puede generar una molestia real, ¿sí? Ya existe la molestia, ya está presente. ¿Cuáles son las causas principales? En cuanto a causas, podemos
citar tantas, ¿sí? Peleas con la pareja, hijos, ¿sí? Problemas en cuanto al divorcio. El casamiento es bastante estresante. Mentira, no en todos. Por ejemplo, la muerte de uno de los cónyuges, una de las parejas, el divorcio, como les dije, em, deudas, ¿sí? Causas principales de estrés, deudas, ¿sí? Que puede ser jubilación, porque un paciente se va a sentir, el paciente que está en periodo de jubilación, creo que lo llaman ustedes aposentadoría, ¿puede ser? ¿Sí? Creo que está bien. Y si no está bien, me corrigen después. Pero normalmente aquí en Paraguay le llamamos de jubilación, ¿sí? Un paciente que se encuentra en periodo de jubilación se encuentra bajo estrés. ¿Por qué? Porque durante tantos años de su vida estuvo realizando actividades cotidianas de forma habitual, un horario a ser cumplido de repente durante su periodo laboral, que de repente aparece la jubilación, el paciente se encuentra con más tiempo libre. Normalmente estos pacientes ya son a una edad mucho más alta, ¿sí? Entonces, no están acostumbrados a la nueva vida por el cambio emocional que hay, ¿sí? Por la costumbre que va a tener que dejar de lado y asumir la nueva. Entonces genera muchos cambios de estrés, muchos cambios de humores, ¿sí? Incluso muchas veces depresión, ¿por qué no? ¿Sí? Y hablando de depresión también, la depresión es un tema de estrés. Paciente que se encuentra bajo estrés, eh, ante un estrés crónico puede generar lo que es la depresión, ¿sí? Por el largo plazo. Tener un bebé, ¿sí? Los, ya los que son padres saben lo que es el estrés de tener un bebé, pero no precisamente hablando del bebé en sí, sino lo que acarrea esto, ¿sí? Los cambios, el primer mes normalmente suele ser donde mayormente ocurren los cambios de humores, ese estrés generalizado ante los padres, ¿sí? Por la llegada del hijo. ¿Por qué? Nuevo miembro, muchas veces la falta de sueño, falta de horas de sueño, de repente alteraciones en cuanto al sueño, ¿sí? Normalmente sabemos que lo recomendable es de 8 horas de sueño normal. Cuando hay presencia del recién nacido, eso no se cumple. Pasado los un mes, pasado los 8 meses, sigue sin cumplirse las 8 horas de sueño. Entonces eso genera, por el tiempo prolongado, va generando mucho estrés, principalmente en las madres, ¿sí? Las mamás sufrimos mucho. No, mentira, pero normalmente las mujeres somos las que más cargamos con ese estrés, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes saben, el recién nacido requiere de mucha energía. Aparte de requerir mucha energía, absorbe mucho, principalmente la madre. Dar de mamar, si no da de mamar, la paciente normalmente puede estar preparando su alimentación, entre otros, ¿sí? Entonces todo ese cambio genera mucho estrés. Problemas de dinero, como les dije, las deudas, mudanza, paciente que se encuentra constantemente en mudanza, ¿sí? Entonces ustedes me dirán y me darán la razón, es un tema que genera bastante estrés, ¿sí? Cambiar y cambiar de lugar, adaptación principalmente, ¿sí? Tener una enfermedad grave. Tener una enfermedad grave normalmente eh, presenta lo que es el estrés. ¿Por qué? Porque sabe que el paciente en algún momento, digamos, un ejemplo, cáncer. El paciente está diagnosticado, el paciente ya sabe que presenta cáncer, entonces normalmente eso trabaja, emocionalmente trabaja, el paciente llega a un estado de depresión, normalmente ya forma parte también de lo que es el estrés crónico por el largo plazo. Entonces es un tema, es una causa de estrés principalmente. Problemas en el trabajo, ambiente laboral tenso, compañeros de trabajo que no colaboran, la carga laboral que presenta el paciente, actividades que debe presentar en un corto plazo, 24 horas, etcétera, ¿sí? Problemas en casa, peleas con los hermanos, con la mamá, con el papá, todo lo que pueda generar normalmente presenta y forma parte de una causa. Signos, manifestaciones clínicas que pueda presentar el estrés. Manifestaciones clínicas en general, ¿sí? Entre eso podemos hablar, el paciente puede presentarse con estreñimiento, ¿sí? Falta ¿cómo podemos decirle? El paciente está alimentándose mal, falta de ingesta de fibras, entre otros, genera un estreñimiento, ¿sí? El paciente deja consumir.
Sabemos que en general hay tantos tipos de pacientes, ¿sí? Aquel paciente que está bajo estrés come más, o aquel paciente que está también bajo estrés come menos, deja de comer. De ahí la importancia de saber clasificar en qué grupo de pacientes encontramos a estos, ¿sí? Nosotros mismos podemos ser esos pacientes, ¿por qué no? Saber si estamos bajo estrés, en qué grupo de pacientes nos encontramos. Entonces, importante hacer también una autoevaluación. Al final de esta clase les voy a mostrar sobre un material que sería la escala de Holmes, ¿sí? Para saber realmente si estamos o no bajo estrés. Mala memoria. Paciente que se encuentra bajo estrés se olvida fácil. Realiza actividades, a la vuelta se olvidó que el paciente estuvo realizando tal actividad. Se olvidó que preparó un café paciente, a la vuelta se olvidó que preparó ese café o dónde lo dejó. Entonces mucha, ¿cómo podemos decir? Mucha desatención también, ¿sí? Entonces a su vez genera mala memoria. Dolores, dolores que el paciente no sabe referir, no sabe dónde realmente, como les dije anteriormente, ¿sí? Falta de energía, el paciente se siente agotado, con sueños, puede ser por la falta de horas de sueño que el paciente presentó, o por dormir mucho, paciente que se encuentra bajo estrés puede también estar durmiendo mucho, que a su vez depresión de vuelta, ¿sí? O paciente que está bajo estrés hiperactivo, no duerme, no descansa, con tal de cumplir sus actividades. ¿Se entiende? Cuello o mandíbulas rígidos, la tensión muscular, el dolor, la tensión que genera en esta zona normalmente, el paciente que se encuentra estresado está bajo tensión normalmente, tensión muscular, la zona donde con mayor frecuencia se presenta es a nivel del cuello, ¿sí? Y esto le pasa a todos, nos pasa a todos, porque también me incluyo, claro, ante cualquier tipo de causa, ¿sí? Ya sean ustedes alumnos por actividades, un sinfín de actividades, un sinfín de tareas, aulas virtuales, esto de generar o de estar marcando un horario, todo esto en realidad son motivos de estrés, todo esto son motivos de estrés, ¿sí? Problemas para dormir, insomnio, en algunos, como les digo, se presenta con pocas horas de sueño, entonces el paciente está hiperactivo y a su vez cansado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente que no descansa se siente agotado, ¿sí? No rinde, no presenta energía, no tiene actividades. Malestar de estómago. Este es un signo tan común que pacientes que están bajo estrés presentan lo que es la gastritis por estrés. Esa acidez en el estómago, esa pirosis, médicamente hablando, eh, esa acidez, esa forma de tipo quemazón que el paciente presenta, ¿sí? No tolera ciertos alimentos, principalmente aquellos alimentos eh, con mucha carga de grasa, ¿sí? Entonces puede generar a su vez mucho dolor de estómago, incluso a veces náuseas, vómitos. ¿Por qué no? ¿Sí? Hay tantos tipos de pacientes que entre ellos también podemos clasificar que como manifestación clínica se presenta náuseas y vómitos en el paciente, aparte del ardor en el estómago. Uso de alcohol o drogas para relajarse. En realidad, como les digo, hay tantos tipos de pacientes que muchas veces se encuentra bajo estrés, desea, buscando la relajación, comienza a consumir drogas, ¿sí? O comienza a consumir alcohol, a su vez el paciente se vuelve adicto, ¿sí? Pérdida, aumento de peso. Esto ya varía de acuerdo al tipo de paciente, como les dije, aquel paciente que consume más o aquel paciente que consume menos, ¿sí? Que duerme más, que duerme menos, entonces clasificamos. Consecuencias, las complicaciones en general que pueda presentar esto. Normalmente, el paciente que está bajo estrés puede presentar presión alta, ¿sí? Entonces, muchas veces en un paciente hipertenso se busca la causa de esa presión elevada. Si es la alimentación, evitar el consumo de sal en forma excesiva. Si el paciente está en un ambiente familiar estresante, si hay muchas peleas, hay hermanos que no se entienden, en los padres normalmente repercute eso, ¿sí? Aquellos hermanos que no se entienden, no se llevan bien, están bajo constante pelea, entonces los padres son los que presentan. Y mayormente presenta lo que es la elevación de la presión arterial, ¿sí? Insuficiencia cardíaca. Esto en realidad eh, podemos decir que como consecuencia forma parte. Pero normalmente cuando hablamos de insuficiencia cardíaca tenemos que saber que ya es una patología instalada,
que no por estrés se va a presentar insuficiencia cardíaca, pero sí puede predominar y complicar con mayor frecuencia, podemos decir, ¿sí? Entonces, el paciente que es cardiópata está bajo estrés, entonces con mayor frecuencia esto va empeorando, va complicándose, ¿se entiende? Diabetes, obesidad. Diabetes en realidad podemos decir, normalmente los pacientes diabéticos que están bajo estrés, ¿qué es lo que ocurre? Come más, paciente ansioso, a su vez aumenta la glucemia, empeora el cuadro y muchas veces incluso llega a la descompensación, paciente diabético que se descompensa, ¿sí? Entonces el estrés genera mucho aumento de glucemia, pero es luego uno por el consumo excesivo de alimentos, ¿sí? Porque casi todos los pacientes que están bajo estrés, pacientes diabéticos en general, que están bajo estrés, aumentan el consumo excesivo en cuanto a alimentos, principalmente, eh, ¿cómo podemos decir? Em, Absorben o les gusta más lo que es el carbohidrato. Tienen una mayor afinidad por el carbohidrato. Pocas veces podemos decir que un paciente estresado desea comer em, una lechuga. ¿Saben lo que es lechuga? No sabría decirles cómo es en portugués, pero normalmente poco o nada en cuanto a los pacientes diabéticos, principalmente hablando, desean consumir lechuga en vez de estar consumiendo pastas. Entonces va a depender mucho de qué tipo de pacientes, pero en general los pacientes diabéticos no tienen afinidad por consumir vegetales, por ejemplo, pero sí afinidad por consumir pastas, ¿sí? Obesidad, y esto es como consecuencia principal de la mala alimentación. Y aquí les digo, les utilizo de ejemplo de vuelta, como les había dicho, paciente que come más, paciente que come menos, ¿sí? Por la afinidad que presenta con el alimento. Depresión o ansiedad, como lo decíamos, sí, paciente a largo plazo puede generar una depresión, a corto plazo, paciente ansioso, hiperactivo, ¿sí? Problemas de la piel, acné. El acné es un problema de la piel tan común que normalmente mejor dicho, es normal en jóvenes, en etapa de pubertad, ¿sí? Pero ¿en qué momento pasa no podemos decir anormal, pero en qué momento pasa a ser patológico eso? En el momento de que el paciente que ya no está en estado de pubertad, ya no está en la edad, pero está con muchos problemas de la piel en cuanto al rostro en sí. Normalmente se busca la causa de ese paciente si está bajo estrés por el aumento excesivo de hormonas, alteración de las hormonas. Y aquí se aplica prácticamente todo de vuelta, las horas de sueño del paciente, qué tipo de alimento está consumiendo más, qué tipo de alimento es lo que no le está viniendo bien al paciente, en otras palabras. ¿Se comprende? Problemas menstruales. Normalmente esto es común porque genera alteraciones en la menstruación, ¿sí? O aquel paciente aquella paciente en este caso que tuvo relaciones sexuales sin protección o con protección, pero de repente hubo algún problemita por ahí, se rompió el preservativo, entre otros. La paciente se encuentra ansiosa porque baje la menstruación, porque llegue ya la regla y ese estrés que está generando el paciente hace que esa regla se retrase. Entonces es importante saber que estos problemas menstruales también forman parte como causa principal del estrés, ¿sí? ¿Cuándo buscar ayuda? ¿En qué momento vamos a saber si estamos o no para buscar ayuda? Normalmente el paciente, esto ya hablamos en general en cuanto al estrés crónico, ¿sí? Mucho tiempo, a largo plazo, o los dolores no pasan, las molestias no pasan, entonces cada vez el paciente se siente más agotado, no tiene ánimo, perdón, no tiene ánimo para realizar actividades normales, ni siquiera de la casa o actividades laborales, prácticamente no puede desempeñarse libremente, falta de horas de sueño, falta de alimentación, pérdida de peso. Prácticamente cuando ocurren estas consecuencias, uno ya debe de buscar ayuda. O nosotros en nuestro caso es indicar ayuda, indicar a quién recurrir, pedir al paciente, si vemos que el paciente está perdiendo peso sin una causa aparente, se busca ayuda, ¿sí? Entonces es importantísimo saber todo esto. Si el paciente está teniendo recuerdos sobre un evento traumático, así un ejemplo, un paciente que observó el momento de un suicidio y no pudo evitarlo,
es un tipo de accidente traumático que normalmente repercute en el paciente que observó y no pudo realizar un tipo de ayuda. Entonces, emocionalmente ese paciente se encuentra bajo estrés, que a largo plazo esto va a llevar de vuelta a lo que es la depresión, ¿sí? Entonces, es saber en qué posición se encuentra el paciente y qué es lo que está ocurriendo normalmente. Tratamiento. En realidad, para llegar a un tratamiento es importante saber la causa. Si la causa principal del estrés es el ambiente laboral, no podemos decirle al paciente cambiar de trabajo, pero sí buscar cómo solucionar en el ambiente de trabajo. Si el paciente no puede abandonar ese trabajo, por lo tanto trata de adecuarse sin que eso repercuta en la salud del paciente. Entonces es importante también saber cómo manejar esto. No siempre el estrés es, en cuanto a tratamiento, no siempre el estrés debe de ser con medicamentos, sino saber la causa. Ante cualquier tipo de enfermedad, no hablamos netamente de estrés, hablamos en general. Cuando hablamos de una patología presente, tenemos que saber la causa. ¿De dónde está viniendo esa enfermedad? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? Ver si eso puede ser modificado, si se puede cambiar y a su vez la patología va a mejorar. En este caso, estrés. ¿Entienden? Entonces es importante saber qué es lo que está ocurriendo y dónde. De ahí, si logramos identificar la causa, dónde está el problema, pero no hay forma de solucionarlo, ahí recién pasamos a las partes prácticas físicas, técnicas de relajación, se indica ciertas actividades al paciente, normalmente el paciente que está bajo estrés se le indica realizar actividades físicas. ¿Por qué? Porque a través de las actividades físicas uno puede descargarse, puede liberar energía y a su vez siente lo que es la relajación. Entonces, aparte de las actividades físicas, realizar lo que es una buena educación alimentaria. Entonces se busca principalmente eso, ¿se entiende? Algunas técnicas. Bueno, aquí en realidad les digo, les paso lo que son algunas técnicas más utilizadas, ¿verdad? Esto en realidad siempre y cuando sabiendo la causa principal de nuestro problema, ¿sí? Si sabemos que hay un estrés por peleas en familia, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Dialogar, charlar, buscar cómo solucionar, cómo mejorar, así evitar que ese problema de familia pueda repercutir en en todos los miembros de ese grupo de familia. Entonces es importante saber cómo solucionar. Aquí tenemos algunas técnicas, la técnica de relajación, la técnica de respiración, el de autocontrol. Normalmente estos son prácticamente solo el paciente puede realizarlo, inspirar, exhalar, ¿sí? Otras técnicas también, por ejemplo, si vamos a hablar de medicina alternativa, la acupuntura, la yoga, pilates, en realidad son técnicas que pueden ser implementadas dependiendo de qué tipo de paciente estemos. Normalmente son pacientes que están bajo estrés los que más utilizan estas técnicas. Acupuntura es en realidad una medicina alternativa eh, muy buena. ¿Por qué? Porque ayuda a la relajación, ¿sí? Entonces es importante saber en qué momento indicarle al paciente eso. Saber clasificar al paciente y de acuerdo a eso indicar un tratamiento. Y por último pasamos a la parte farmacológica, ¿sí? Un paciente que está en estado depresivo, antidepresivos, no vamos a hablar de los fármacos, pero es importante saber en qué momento pasar a medicamentos. Buscar causa, buscar cómo solucionar la causa de la enfermedad con medicinas alternativas. Y por último, no hay solución con los otros, ahí recién llegamos a la parte farmacológica. Entonces, esperar, buscar la causa, solucionar, si no hay solución, pasamos a la parte farmacológica. Siempre y cuando haya algo instalado. Depresión, antidepresivos. Paciente ansioso, tranquilizantes naturales. Podemos comenzar con los tranquilizantes naturales. De acuerdo a eso, si no hay mejoría, pasamos a los tranquilizantes ya con fármacos exclusivos para eso. ¿Sí? Uf. Y bueno, en realidad, cuando vayamos a hacer la videoconferencia, les voy a pasar una escala donde ustedes van a autoevaluarse, ¿sí? Donde ustedes van a ver en qué nivel de estrés están. Claro que como les dije, ahora podemos decir que estamos bajo estrés, ¿sí? Pero ¿qué tanto estrés? Entonces es importante saber en qué nivel nos encontramos. Así es que nos vemos de aquí a poco.